Hola chicos de Latin Vibes, feliz martes 23 de diciembre, ya cerca de Navidad. Y bueno chicos, lo que Latin Vibes Michelle está haciendo es trayendo información donde se abarca mucho de abundancia, prosperidad, de cosas para llevarnos nuestras vidas moviéndonos para adelante, ¿no? Como tratar de mejorar esa versión de nosotros en todos los aspectos, ¿no? Entonces está en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, en lo de salud y ahora en lo de finanzas, que es lo que les voy a hablar esta noche, chicos, ¿verdad? Porque nuestra comunidad latina, venimos a este país, trabajamos súper duro, pero por falta de educación, falta de conocimiento, falta de herramientas, ¿verdad? Como que trabajamos duro, pero no vemos como ese progreso a través de las generaciones. Entonces voy a hablar un poco de cómo funciona el dinero aquí en Estados Unidos, de cómo invertir con la cabeza y no con las noticias, ¿verdad? Entonces, así como lo ven, mi nombre es Cristian González, me pueden encontrar por Instagram con el nombre de C. Dennis G9 o en Facebook, así como el nombre está, Cristian GNZLZ. Si quieren seguir, tener más información, yo en esta página pues pongo así cosas que les enseño a la gente y que ustedes van a poder aprender esta noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hablar esta noche? ¿Cuáles son esos temas de conversación? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Les voy a explicar un concepto que me cambió a mí la forma de pensar en el dinero, ¿verdad? Especialmente que vivimos en el mejor país del mundo cuando se trata de economía, ¿verdad? Entonces hay que tener ese conocimiento para tomar acción y aplicarlo en nuestras vidas y obviamente en la vida, pues si tenemos hijos, enseñarle esa educación a nuestros hijos, ¿verdad? También vamos a aprender qué es la planeación financiera. Vamos a dar unos pasos de cómo se construye una casa financiera estable. También vamos a hablar de cuál es esa seguridad en nuestras finanzas, cuál va a ser ese control que tenemos que tomar durante nuestro proceso de acumulación. Y también vamos a hablar de esas metas a largo plazo, ¿verdad? Entonces, también vamos a hablar un poco de la programación mental de nuestras familias. De que Micha ha tenido unas invitadas que hablan acerca de la palabra, de afirmaciones, ¿verdad? De esa parte mental y emocional, que en finanzas, pues también tiene que ver mucho en cuanto a nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestras familias, ¿verdad? Y también les voy a hablar un poco de esas suposiciones versus la historia de en cuanto a finanzas, ¿verdad? Porque yo creo que en nuestra comunidad lo que se trata de falta de conocimiento nos da un poco miedo de meternos en ciertas cosas por esa falta de educación, ¿no? Entonces, por eso me gusta terminar con esas suposiciones versus historia, porque yo creo que la historia habla mucho de lo que va a venir en el futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esos temas. Entonces, este concepto, chicos, me cambió mucho la vida en cuanto a pensar de cuántas formas hay de ganar dinero aquí en Estados Unidos. O no solo en Estados Unidos, pero pues ya que estamos viviendo en Estados Unidos, hay más posibilidades y más oportunidades para ahora tener múltiple tipos de ingreso teniendo pues el conocimiento, ¿verdad? Entonces hay cuatro formas de cómo hacer dinero aquí en Estados Unidos o en el mundo, y esto lo explicó un señor que escribió un libro que se llama Papá Rico, Papá Pobre. Entonces él habla de ese concepto, habla de cuatro formas de cómo estamos generando ingresos. Entonces, como lo ven en la parte izquierda, la primera forma de cómo hacer ingresos se llama, vamos a ser empleados. Entonces, los ingresos son basados por hora, son basados por salario, ¿verdad? Esos ingresos también van a ser basados en posición, porque el manager, el supervisor, va a ganar un poco más que los otros simplemente porque está en una posición más alta, ¿verdad? Ahora, para ganar más ingresos, hay que trabajar o más horas, hay que tener
un poco mejor educación, de pronto tener un máster, un PhD para tener más ingresos o un mejor salario, ¿verdad? Entonces, lo de ser empleado es cambiar el tiempo por dinero, ¿verdad? Porque entre más tiempo estemos en un trabajo, más tenemos el chance de ganar ingresos. La otra parte es ahora de trabajar independiente. Entonces, ahora, trabajar independiente, los ingresos van a ser basados en tus acciones, en tus habilidades, en el conocimiento y en la aplicación de estas herramientas para hacer ahora algo por ti mismo, ¿verdad? Como por ejemplo, un vendedor de bienes raíces, alguien que trabaja, digamos, en social media, promoviendo diferentes tipos de actividades, promoviendo un tipo de producto, trabajan ahora por sí mismos. Ahora, tienen un poco más de libertad de tiempo, ¿verdad? Porque no están trabajando por hora, sino están trabajando es por proyecto. Ahora, si no trabaja, no va a generar ingresos, ¿verdad? O sea, tiene un poco más de libertad en cuanto al tiempo, pero lo único es que si no trabaja, no va a generar ingresos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a movernos hacia la parte derecha del cuadrante. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a hablar de esos ingresos pasivos. Entonces, ¿sabes? Un dueño de negocio. Un dueño de negocio es alguien que creó un sistema, un restaurante. Ahora, ese restaurante se maneja por sí solo, hay un manager y están los otros empleados. No necesariamente ese dueño tiene que estar en ese restaurante, trabajando 8 horas, 12 horas al día. De pronto, si trabaja es porque quiere sentirse productivo, quiere ir un día, quiere ver cómo está el negocio, ¿verdad? Pero no tiene que estar permanentemente en ese negocio. Creó un sistema. Ahora, esos ingresos van a ser basados en ese sistema. Si quiere tener más ingresos, va a tener que abrir más locaciones o a lo mejor tener más clientes entrando a ese sistema, entrando a ese negocio, ¿no? Y obviamente el dueño, pues como lo dije, si trabaja quiere, si no trabaja, puede estar viajando, puede estar jugando golf, creó un sistema que le da esos ingresos pasivos. Y la última es ser un inversionista, que ahora también vamos a crear esos ingresos pasivos porque estamos poniendo ahora a trabajar el dinero es por nosotros. Compramos una casa, la rentamos, nos da un ingreso pasivo, ¿verdad? Ponemos el dinero en una segunda casa, tenemos dos casas, ahora tenemos un poco más de ingresos porque pusimos a trabajar el dinero para nosotros. O simplemente lo ponemos a trabajar en la bolsa de valores, en un plan de retiro, ¿verdad? Que les voy a hablar un poco acerca de esto ya con la información. Pero yo quiero que ustedes se pregunten, chicos, es, ¿cuántas formas ustedes están generando dinero? Hay cuatro formas. ¿Cuántas formas ustedes están generando? ¿Verdad? Entonces, la mayoría estamos en el primer cuadrante, que es ser empleados. Entonces, imagínense lo que pasó hace un par de años durante la pandemia. La mayoría solo estábamos teniendo ingresos de empleados, ¿verdad? Una vez que cerraron el lugar de trabajo, ya no teníamos esos ingresos porque no estábamos trabajando. Entonces, lo que yo les diría es, chicos, con la información que ahora van a tener, están aprendiendo, se pregunten ahora cuántas formas podríamos tener ingresos. Entonces, entre más formas de generar ingresos tenemos, pues mejor a largo plazo, no solo para nosotros, pero ahora para el legado de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos retos financieros que como hispanos estamos pasando aquí en Estados Unidos? Entonces, miren estas estadísticas. Desde 2019, que es un poco después de la pandemia, casi el 60% de los latinos aquí, americanos, que vivimos en Estados Unidos, tenemos menos de $1,000 ahorrados. Casi la mitad de hispanos aquí en Estados Unidos, americanos, no tienen un seguro de vida y lo que lo tienen, no tienen suficiente cobertura o no entienden cómo funciona ese servicio. Y casi el 30% de hispanos americanos dice tener menos de $25,000 ahorrados o invertidos para su retiro. Entonces, chicos, lo que me he dado cuenta es que los hispanos venimos a este país, trabajamos duro, duro, muy duro, pero sin la falta de conocimiento, ¿cómo vamos a salir adelante hablando en la parte financiera?
Ahora, ¿cuáles son esas 5 prioridades que la mayoría de las familias, la mayoría de las personas me están hablando a mí? Pues la primera es que tenemos muchas deudas, ¿verdad? Tenemos más gastos que ingresos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos al consumismo de aquí de Estados Unidos. Necesitamos tener un control de esas deudas y no solo de las deudas, pero también del presupuesto. Pues vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero el primer prioridad financiera son las deudas. La gente tiene muchas deudas hoy en día. La segunda prioridad es el retiro. La gente trabaja, trabaja, quiere parar de trabajar, pero no sabe cómo hacerlo. Sienten que no se están poniendo más jóvenes y quieren empezar a ahorrar un dinero para retirarse con dignidad. El tercero, si a lo mejor tienen hijos, quieren obviamente mejorar la educación de sus hijos, quieren mandarlo a la universidad. Entonces, el tercera prioridad es tener esos ahorros universitarios para que cuando se gradúe el hijo o la hija de la high school, de la escuela, ahora puedan ir a una universidad sin tener que tener estos masivos préstamos estudiantiles que hoy en día los chicos se están graduando, ¿no? Entonces, es poner un dinero aparte para sus hijos jóvenes, para la universidad o simplemente para tener una ventaja en su vida financiera cuando termine el colegio. Cuarto, es que no entienden cómo funciona un seguro de vida, no saben para qué es, especialmente que estamos en una cultura americana que todo tenemos que asegurar. Aseguramos nuestro celular, aseguramos nuestro carro, obviamente tenemos seguro de salud, aseguramos todo lo que la mayoría de las personas tiene como propiedades, ¿no? La casa, pero no entienden cuál es la ventaja o cuál es el propósito de asegurar su vida propia, ¿verdad? Especialmente si tenemos hijos. Y cuarto, es que muchas personas quieren tener más ingresos. De 500 a 3.000 dólares le cambiaría la vida financiera a alguien que a lo mejor está viendo del cheque al cheque, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poco de esto a través de la presentación. Entonces, ¿cuál de estas prioridades financieras son las más importantes para ustedes? Pues ahí ustedes lo van a poder poner en el chat y obviamente vamos a poder responder esas preguntas que tienen más adelante. Ahora, ¿por qué la gente está teniendo estos problemas o tiene estas prioridades, verdad? Porque si la gente estuviera muy bien financieramente, obviamente cambiarían esas prioridades, pero estamos en un nivel, en una parte de nuestras vidas donde esa educación no viene de nuestros padres, porque no es la cultura financiera, ¿verdad? Tampoco viene de la escuela, ni tampoco viene en la universidad, porque me pasó a mí. Digamos, yo estudié en la universidad aquí en Estados Unidos, en New Jersey. Yo estudié negocios y hice un minor en finanzas. Un minor es como una segunda carrera en finanzas. Pero las finanzas que enseñan aquí son más corporativas, a nivel de corporación. De mi conocimiento de finanzas, cómo puede beneficiar es a una compañía, ¿verdad? No tanto en lo personal. Entonces, en lo personal, no recibimos esa educación, ni de nuestros padres, de la escuela, ni de la universidad. Ese es el primer problema. Y esta es la información que amo darle a las personas, especialmente si son familia, tienen hijos, ¿verdad? Porque tienen cosas ya establecidas que a lo mejor con unos cambios pueden mejorar en unos 5 o 10 para cuando los hijos ya estén grandes, ¿verdad? Entonces, lo primero es dar esa información, esa educación financiera. Lo segundo es tener un plan, ¿verdad? Yo le usualmente doy esta analogía. Imagínense un equipo de fútbol o imagínense a alguien que quiere perder, ¿cómo se dice? Peso. Ahorita que estamos terminando el año, nuevas resoluciones, ¿verdad? Empezar el año en forma, vamos a bajar de peso. ¿Quién tiene mejor posibilidad de perder peso, chicos? Alguien que tiene un plan de una dieta, tiene un plan de entrenamiento y a lo mejor trabaja con un entrenador. ¿Verdad? Entonces esa es la importancia de tener un plan en tu dieta y en tus ejercicios. Entonces en lo financiero funciona igual. ¿Qué es mejor? ¿Tener un plan o no tener un plan? ¿Verdad? Entonces la idea es de tener un plan en cómo se ven nuestras finanzas, qué podemos hacer
para lograr esos objetivos y metas a largo plazo. Y último es que la mayoría de la comunidad hispana no tiene un profesional para trabajar en cuanto a sus finanzas. Tenemos profesional para todos, ¿verdad? Si queremos irnos a hacer las uñas, tenemos al técnico, a la profesional que nos va a hacer las uñas. Si somos mujeres, tenemos nuestro profesional, ¿verdad? Que se va a encargar de nuestro pelo. No le vamos a dar nuestro pelo a cualquiera, ¿verdad? Sino es un profesional que le vamos a dar la confianza de que haga un buen trabajo en nuestro pelo, ¿verdad? Entonces, tenemos profesionales para todo, pero cuando yo hago esa pregunta es, hey, si ustedes tienen un problema de dinero, ¿ustedes a qué profesional irían? Entonces, lo primero que me dicen es, oh, no, yo voy a ir al banco. Lo segundo que me dicen, no, yo voy a ir a donde mi tío o donde mi tía. O tercero, van a ir amigos, familia, ¿verdad? Pero no en sí a un profesional. ¿Por qué? Porque un profesional en cuanto a finanzas, a lo mejor la gente tiene que pagar ¿no? por la consulta, o a lo mejor tiene que pagar para crear ese plan financiero. O muchas veces, compañías, a lo mejor, dependiendo del tipo de cliente, si la gente no tiene digamos, 200.000, 300.000 para invertirlos, compañías de finanzas no se van a sentar con personas que estamos viviendo del cheque al cheque para darle esta información, ¿verdad? Entonces, esos son como los tres problemas de por qué las personas están pasando esas prioridades o esos problemas financieros. Tenemos deudas, no estamos en retiro, no estamos enfocados en el retiro, no estamos ayudándole a nuestros hijos a que tengan una educación o a que se gradúen con una idea de negocio, ¿verdad? Y a lo mejor estamos viendo el cheque al cheque. Entonces, esos son los tres motivos. Nos falta educación, nos falta un plan y nos falta un guía. Pero, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran la educación, tuvieran el chance de hacer un plan y de trabajar con un profesional solo porque ustedes son parte de esta hermosa comunidad que es Latin Vibes, ¿no? Ahora, lo bueno es que ustedes pueden, chicos. Aquí la mayoría de las personas ha perdido, como se dice, esa esperanza de lo que poco dinero, ¿verdad? Puede ser a largo plazo. Pero entonces lo bueno es que ustedes pueden salir de deudas si tenemos una estrategia, si tenemos un plan. No hacemos cosas que venimos haciendo durante años, ni hacemos cosas que hemos escuchado de nuestros amigos, nuestra familia, que están en el mismo ciclo, ¿verdad? Entonces lo bueno es que ustedes pueden salir de deudas. Lo bueno es que ustedes pueden generar ahorros con una estrategia, ¿verdad? De pronto, si necesitamos tener otro forma de generar ingresos, por eso hablé como se dice, del cash flow quadrant, de las cuatro formas de generar ingresos. Si nuestros ingresos actualmente es solo uno y no nos da para generar ahorros, chicos, tenemos que estar pensando en diferentes opciones de generar ingresos. ¿Por qué? Porque generar ahorros es importante no solo para nosotros, pero también para nuestra familia. Y ustedes pueden emprender el camino hacia esa independencia financiera con el conocimiento, con sabiduría y con aplicación de los conceptos, ¿no? Porque hay un quote o una cotación que dice que mm, la, el poder no es en el conocimiento que tú tienes, sino el poder es el conocimiento, pero la aplicación de ese conocimiento es lo más poderoso. Entonces, chicos, después de esta información, si ustedes quieren empezar, terminar el año en un camino hacia esa independencia financiera, ¿qué sería mejor? ¿Tener un plan o no tener un plan? Y ustedes ya saben esa respuesta, ¿verdad? Así como lo dice, para lograr la independencia financiera, ¿cuál es el primer paso? Tener un plan, chicos. Ahora, ¿cómo se ve ese plan? Vamos a hablar de cómo se ve una casa financiera, ¿verdad? Porque planeación financiera es simplemente construir una casa financiera. Ahora, ¿qué se va a hacer la planeación financiera? Vamos a proteger dos riesgos. Un riesgo de si vivimos una vida larga.
llegamos a los 65, 70, 80, 90 y tengamos suficiente dinero para poder retirarnos o poder vivir sin tener que estar trabajando literal hasta el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes han conocido casos donde alguien trabajaba y literalmente trabajaba hasta el último día de su vida, ¿verdad? No sé cómo quisieran vivir ustedes, pero yo entre más rápido me retire, pues podría hacer más cosas, ¿no? Que me gustan, no solo para mí, para la comunidad, para mi familia, ¿verdad? Entonces, el primer riesgo es de que vivimos una vida larga y no tenemos suficiente dinero. El otro riesgo es de que ahora nuestros ingresos o nuestro dinero depende de alguien más. Depende a nuestros hijos, depende a nuestros padres y ¿verdad? Y nuestra vida es corta. O sea, que fallecemos prematuramente y alguien más dependía de nuestros ingresos. Entonces, vamos a cubrir estos dos riesgos. El riesgo de vivir una vida larga y el riesgo de vivir una vida corta. Y en la mitad de eso vamos a empezar a construir esa casa financiera. ¿Qué es lo primero que vamos a construir? Una red de seguridad, una fundación. Porque si la fundación de la casa no está estable, no está fuerte, el primer viento que pase, la primer tormenta o la primer nevada que cae, la casa va a colapsar. Entonces, por eso es importante, o se tardan mucho más tiempo en construir esa fundación en un edificio, en una casa, que el resto de la obra, que el resto de la construcción. Entonces, ¿qué es esa fundación en nuestra casa financiera? Vamos a hablar de la protección de ingresos, especialmente si alguien depende de nuestros ingresos, como si tenemos hijos o si ayudamos a alguien más, a nuestro esposo, nuestra esposa, dependemos de los ingresos mutuamente, ¿verdad? O le ayudamos a un familiar, si está en otro país, a nuestros padres, a nuestros tíos, nuestros abuelos. Entonces, la importancia de proteger esos ingresos. Entonces, eso es lo primero. Vamos a proteger nuestros ingresos en caso de que Dios no lo quiera, algo nos pase a nosotros. Vamos a proteger ese riesgo de vivir una vida corta a través de esa protección de ingresos. Una vez que tengamos esa protección de ingresos, vamos a empezar a construir, como se dice, un patrimonio. Vamos a tener propiedades. Vamos a proteger también nuestros hijos en cuanto del gobierno, si estamos hablando aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener una protección legal. Vamos a proteger nuestras propiedades y nuestros hijos a través de una protección legal. También vamos a hablar un poco de por qué necesitamos un fondo de emergencia. O sea, así como lo vieron en la estadística, casi el 60% tenemos menos de $1,000 para cualquier emergencia. Entonces, imagínense las personas que tienen una emergencia y no tienen esos $1,000, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que usar tarjetas de crédito si las tienen. O si no las tienen, van a tener que pedir un préstamo personal a un interés. Nos vamos a endeudar, sea como sea, si no tenemos ese fondo de emergencia, ¿verdad? Ahora, hoy en día hay diferentes lugares donde podemos empezar a ahorrar ese dinero que nos dé una rentabilidad mejor de la que nos da hoy el banco. Porque chicos, el banco no es un lugar que nos va a enseñar, que nos va a dar esta información y nos va a educar. Es un lugar donde están buscando clientes, donde están buscando personas que depositen el dinero sin preguntar para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Entonces, la última vez que yo chequeé en una cuenta de ahorros con mi banco, que es Wells Fargo, me daba el 0.05%. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos, pero que quede eso ahí en la memoria. 0.05%. Menos del 1% en esa cuenta de ahorros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante tener un fondo de emergencia? Porque si no lo tenemos, nos vamos a endeudar. Si nos endeudamos, ahora nuestro plan, en vez de adelantarnos, vamos a tener que atrasarnos drásticamente. Pues por eso, la importancia de tener un fondo de emergencia. Una vez que tengamos esta red de seguridad establecida,
Ahora sí nos podemos mover al control. ¿Qué es el control? Vamos a tener un control de nuestro presupuesto, ¿verdad? Tener una organización, una estructura detallada, porque el dinero funciona o debería funcionar o cuidarse como si fuera un bebé, porque yo sé lo duro que es trabajar, chicos. Yo cuando estaba en la universidad tuve diferentes tipos de trabajo, ya eso es otro tipo de conversación, pero me di cuenta que las personas trabajaban 15, 20, 30 años en una profesión y simplemente por falta un poco de organización, de estructura y conocimiento, no tenían un presupuesto que les iba a poder ayudar en su futuro financiero si se hubieran organizado en una mejor forma, ¿verdad? Porque hay personas que ganan muy bien, como también gastan muy bien. Entonces, no es cuánto ganamos, sino cuánto ahorramos. Por ejemplo, si alguien que gana $10,000 se gasta $10,000, está viendo el cheque al cheque. Porque alguien que puede ganar $5,000 pero ahora se gasta $3,000, se puede estar ahorrando $2,000. Entonces, no es cuánto ganamos, sino cuánto estamos gastando y cuánto podemos ahorrar. Entonces, súper importante, por eso puse aquí el corazón, porque es el corazón de las finanzas, no solo personales, sino embarca en todo, ¿verdad? Tener un detalle, y yo creo que la palabra presupuesto se asimila un poco a esa palabra de dieta cuando se trata de salud, ¿verdad? Entonces, si le cambiamos el nombre a un plan de gastos, es para saber hacia dónde se está dirigiendo nuestro dinero. Porque si no le tenemos un destino a nuestro dinero, vamos a resultar, como se dice, malgastándolo. Entonces, lo importante es saber hacia dónde se va para usarlo de la mejor forma a nuestro favor, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes quieren viajar, quieren tener ahorros, quieren salir a comer, quieren salir a hacer actividades con su familia, pero si no tenemos un presupuesto, ¿cómo vamos a poder lograr esas cosas? ¿Verdad? Entonces, lo segundo es eso, tener un control de tu presupuesto y vamos a saber exactamente, vamos a tener un control de tus deudas, vamos a saber exactamente cuánto debes, cuánto estás mandando el mínimo, qué interés te están cobrando, porque ustedes estarían sorprendidos de cuántas personas no saben qué interés les está cobrando esa tarjeta de crédito, ese préstamo estudiantil, ese préstamo personal, esa hipoteca de la casa, ese préstamo del carro. Entonces, teniendo este conocimiento, podemos poner una estrategia, porque el objetivo final o la meta a largo plazo es la jubilación, puede ser ya otra parte de sus sueños financieros que ya se pueden volver más realidad, como tener una casa en la playa, viajar por el mundo, viajar 3 veces al mes o 3 veces o una vez cada 3 meses. Pueden empezar a planear, ¿por qué? Porque se organizaron y ahora tienen dinero de sobra que lo pueden poner para esas metas a largo plazo. Entonces, chicos, vamos a hablar un poco en cuanto a la jubilación. Vamos a ver dónde podemos invertir, cómo funciona la bolsa de valores, pero también vamos a hablar un poco de esa red de seguridad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se protegen esos ingresos. Hay una teoría que me encanta educar y explicarle a la gente para que ellos entiendan por qué, para qué y quién necesita tener esa protección de ingresos. Entonces, una protección de ingresos es simplemente proteger los ingresos del esposo, la esposa o alguien que tenga una dependencia económica hacia alguien más, en este caso, esposa, esposa, hacia una niña, hacia un hijo. Entonces, la teoría se llama la teoría de la responsabilidad decreciente. O sea, que nuestra responsabilidad económica es muy alta si tenemos hijos menores, tenemos muchas deudas, a lo mejor tenemos una hipoteca y no tenemos esos ingresos, para nuestra familia sería devastador para nuestra familia. Si no tenemos esos ingresos, nos pasa algo a nosotros, nuestra familia drásticamente tiene que cambiar su estilo de vida.
¿verdad? Ahora, en los años primero, de pronto no tenemos suficientes ahorros, ¿verdad? Estamos viendo el cheque al cheque, tenemos deudas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es de tener una protección de ingresos hacia el esposo, una protección de ingresos hacia la esposa, que si Dios no lo quiere, algo le pasa a alguno de los dos, los ingresos financieramente, la familia va a estar igual o de pronto un poco mejor. A de que si no tenemos esa protección para el esposo o la esposa, algo pasa financieramente. Si no siguen llegando esos ingresos, pues la familia, en vez de seguir igual o mejor económicamente, va a tomar un paso drástico y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Tenían una casa, estaban viendo perfecto, ahora les toca vender la casa, ¿verdad? Pasar a un apartamento. El estilo de vida va a cambiar drásticamente si no tenemos esa protección. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es de que tengamos un plan, una estrategia para que en los años posteriores ya no necesitamos esa protección. ¿Por qué? Porque la responsabilidad económica ya se fue hacia nuestros hijos, porque los hijos ya están grandes, ya tienen más de 25 años. Financieramente, ellos se pueden ayudar solos si les pasará algo al esposo o la esposa. Esos ingresos no vienen, no importa. ¿Por qué? Porque él financieramente ya se puede sustentar él mismo, ¿verdad? Entonces, antes dependían nuestros hijos, crecieron, ya no tienen esa dependencia económica con nosotros. Entonces, esa protección de ingresos ya no la necesitamos, pero lo que vamos a necesitar es al jubilarse, vamos a necesitar es efectivo, vamos a necesitar dinero para nuestro retiro, porque los hijos ya han crecido, no tenemos deudas y la hipoteca ya va a estar pagada, ya va a estar salda. Entonces, los ingresos van a ser necesarios en la jubilación. Entonces, en conclusión, la teoría de responsabilidad es alta en los años primeros, ¿verdad? Si tenemos hijos, tenemos hartas deudas. Cuando pasen los años, esa responsabilidad económica va a decrecer. Entonces, ya no necesitamos esa protección de ingresos como la necesitaríamos en los años primeros, ¿verdad? Entonces, eso va decreciendo. Ahora, hay dos tipos de protección. La gente en el común la llama un seguro de vida. Cuando les explico qué es un seguro de vida, no saben para qué es, con quién lo necesita, cuánto en cobertura, ¿verdad? Entonces, importantísimo saber quién necesita una protección de ingresos. Es alguien que dependa de nuestros ingresos. No sé por qué lo llaman seguro de vida, porque yo lo llamo protección de ingresos. Ahora, hay dos tipos de protección de ingresos en el mercado hoy en día, porque si no sabemos la diferencia, a lo mejor nos van a tratar de dar algo que no nos beneficie a nosotros, sino le beneficia a la organización o a la persona que nos está dando ese servicio, ¿no? Entonces, hay dos tipos de seguros de vida. El uno se llama seguro de vida con valor en efectivo, o alguien que lo llama un cash value, y tiene diferentes nombres. Se puede llamar vida entera, vida universal, vida variable. Ahora, un ejemplo es alguien que pague 225 al mes. Van a darle una cobertura de 100,000 si Juan fallece. María, si fallece, le van a dar a la familia otros 100,000. Están pagando 225 al mes. Y este tipo de póliza tiene una inversión o unos ahorros dentro de la póliza, donde te van a decir que tú puedes ser tu propio banco, donde pueden decir que tú puedes sacar un dinero prestado de esa póliza. Bueno, mejor que tú eventualmente no tienes que pagar por esa póliza, ¿verdad? Entonces, esa póliza va a acumular un dinero. Después de 30 años de esta póliza, entre los 35 a los 65, esta familia, Juan y María, podría tener $76,000 ahorrados dentro de esa póliza. Solo que no les explican unas cosas dentro de esos contratos, porque son contratos con las compañías que en sí nuestra comunidad o
las familias no van a dedicarle el tiempo para leer esos contratos, ¿verdad? Entonces, primero es saber la diferencia. Segundo, por qué lo necesitamos, quién lo necesita. Y último es saber cuánto en cobertura, ¿verdad? Porque imagínense, chicos, $100,000, ¿cuántos años les duraría $100,000 a ustedes basados en ese estilo de vida que llevan actualmente, ¿verdad? Entonces, si una familia vive al año pagando renta, servicios, comida con, pongámosle, entre 30 a $50,000, ¿cuántos años les va a durar ese dinero para llevar ese mismo estilo de vida? Entonces, 100,000 es muy poca cobertura, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un análisis para saber cuánto en cobertura, basado en tus ingresos, basado en tus deudas, basado en tus hijos, cuántos años tienen. Vamos a calcular exactamente qué tipo de cobertura tú tienes. Porque miren, con los mismos $225, ahora hay otro plan que se llama compre término para invertir la diferencia. Entonces, término, ahora quiere decir que solo vamos a hacer esa póliza por cierto tiempo, por cierto tipo de años. Esta de aquí, seguro de vida con valor en efectivo, va a ser para toda la vida, vida entera, hasta los 90, 100 años. Compre término para invertir la diferencia, va a ser un término, puede ser a 10, 15, 20, 35 años, dependiendo la de la persona. Ahora, el ejemplo es con los mismos 225. Ahora, nos dimos cuenta, después del análisis, que Juan y María necesitaban más cobertura, 250,000 cada uno. Ahora, por tener esa cobertura, esta protección de ingresos, van a pagar simplemente $80. Ahora, la diferencia, vamos a hacerlo separado, ¿verdad? Aquí en la de la izquierda lo hacíamos junto, dentro de la póliza. Ahora, compre término, para invertir la diferencia, vamos a hacerlo totalmente separado, donde el valor por la cobertura es 80 y la diferencia, 225 menos 80, son 145, que si los ponemos ahora en un fondo de inversión, en un plan de retiro, que esté ganando un interés del 9%, miren la diferencia que el cliente podría tener. 265,000 para esta familia a la misma edad de 65 años. Entonces, alguien que tuviera esta información, estuviera pagando esos 225, ¿cuál tipo de protección de ingresos o de seguro de vida ustedes escogerían, chicos? ¿El de la vida entera, que tiene la inversión atada, o el de la vida, o el del término para invertir la diferencia? Porque ahora estamos invirtiendo nuestro dinero, no lo estamos ahorrando con estas pólizas, ¿verdad? Entonces, ¿qué programa les gustaría a ustedes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Donde vamos a tener más cobertura y a largo plazo vamos a tener más dinero para nuestra jubilación. Ahora, invertir tiene sentido en todos los idiomas, simplemente porque en la comunidad hispana no es nuestra cultura de invertir en la bolsa, ¿verdad? De comprar acciones, no tenemos este conocimiento, esta cultura, nos va a dar miedo de empezar a hacer cosas, porque no hay nada más que nos dé miedo que empezar a hacer algo nuevo, ¿no? Porque miren, el 56% de los hispanos creen que no habrán ahorrado lo suficiente para su jubilación. Esto fue hace ya 2, 3 años, en el 2021, ¿verdad? Entonces, ¿las cosas se están poniendo mejores o las cosas nos estamos moviendo para atrás? Entonces, vamos a ver a alguien que hubiera trabajado 40 años. ¿Cuánto, cuánto hubieras ganado después de trabajar 40 años entre los 25 años hasta los 65 años? Si alguien hace 577 semanales, son 30,000 al año. So, después de 40 años de trabajar, van a poder generar 1.2 millones de dólares. Ahora, alguien que pueda generar 262 semanales, son 50,000 al año, van a ser un poco de 2 millones de dólares. Alguien que gane
1.346 semanales. Eso va a generar 70.000 al año. Quiere decir que generó 2.8 millones en esos 40 años de trabajo. Entonces, no es que no hagamos dinero, sino que a dónde se está yendo nuestro dinero. No es lo que ganas, sino lo que guardamos. ¿Cómo funciona el dinero? Entonces, hay instituciones financieras tradicionales, como el banco, donde la mayoría de las personas ahorramos el dinero en nuestro banco. Ahora, eso se llama, como se dice, pasar el hombre de la mitad. Porque la mayoría de las personas ponemos el dinero en el banco. ¿Ustedes qué creen que el banco hace con el dinero de las personas? ¿Verdad? Lo invierte en la economía global. La economía global es la industria financiera, farmacéutica, automotriz, tecnológica, todas estas diferentes industrias que manejan la economía, ¿verdad? Ahora, la economía del mundo le da de vuelta al banco alrededor de un 12%. ¿Cuánto te está dando el banco de ese 12% de retorno a ti mismo? ¿Verdad? Ahora, la idea es de aprender o educarnos de cómo ponemos el dinero directamente en la economía global y no en el banco. Porque bancos, corporativas de crédito, compañías de seguros, no nos dan una buena tasa de rentabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la economía global? ¿Dónde podemos empezar a invertir en esa economía global? ¿Dónde está invirtiendo el banco? ¿En qué fondos? Entonces, antes de explicarles un poco de la bolsa de valores, de cómo funciona la bolsa de valores aquí de Nueva York, por historia, ¿verdad? No por suposiciones, me encanta este concepto. Entonces, yo quisiera que ustedes lo escribieran porque este concepto les va a enseñar un poco de por qué debemos poner un poco más de atención a qué interés, primero, estamos pagando en tarjetas de crédito, préstamos de casa, préstamos estudiantiles, préstamos de carro, qué interés estamos pagando. Pero también, si aprovechamos el concepto y tomamos ventaja, es qué interés estamos ganando en nuestro dinero. Entonces, ¿cuál es la regla del 72? Vamos a tomar el número 72. La regla simplemente dice, el concepto es, divide tu tasa de interés entre 72 para encontrar el número aproximado de años que tarda el dinero en duplicarse. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona ese concepto, ¿verdad? No es un concepto que me lo inventé yo, está en los libros de finanzas, lo pueden buscar en Google y les va a explicar un poco de lo que les voy a enseñar. Ese concepto me cambió la vida en cuanto a, primero, saber qué interés estaba ganando mi dinero. Y segundo, es saber cómo funciona ese interés a través de los años. Porque miren, chicos, alguien que tiene $10,000, alguien recién nacido, alguien se acaba de graduar, alguien se acaba de casar, recibió $10,000. Si lo invertimos al 3%, el concepto simplemente dice, cojamos 72, dividámoslo en 3, y esto nos va a dar el número de años, que es 24. En 24 años se va a duplicar nuestro dinero. Entonces los 10,000 se duplicaron cada 24 años. Entonces a 24 años vamos a tener 20,000. En otros 24 años, a los 48 vamos a tener 40,000. Entonces, ya estamos hablando un poco de esa parte de inversión. ¿Por qué debemos ser inversionistas? Porque miren, pasaron 48 años, no hicimos mucho y esos 10,000 se convirtieron en 40,000. Pero ahora, segundo, algo importante dentro de las inversiones es qué interés está ganando tu dinero. Porque miren, al 6%, 72 dividido 6, ahora va a ser cada 12 años. Los mismos 10,000 se duplicaron más rápido. Ya no 24 años, sino 12 años. 20,000, otros 12 años, 40,000. A los 36, 80,000. Y a los mismos 48,
vamos a tener 160.000. Entonces, alguien que entendió ese concepto, lo aplicó y se dio cuenta que necesitaba ganar más interés que el 3%, tuvo el chance de generar $120.000 de más simplemente por tener un conocimiento. Pero ahora, ¿qué pasaría si lo invertimos al 12%? 72 dividido 12 va a ser cada 6 años. Ahora, ¿qué número ustedes creerían que va a ser después de 48 años? Porque se va a duplicar cada 6 años. Después de 48 años, 10 años, 10.000, 20.000, 40.000. Después de los mismos 48 años, esa persona podría tener 2.5 millones de dólares ahorrados. Puso 10.000, los dejó sentados, que trabajaran al 12%, después de 48 años van a tener 2.5 millones. Entonces, miren, ¿ustedes creen que alguien podría, como se dice, alguien podría ahorrarse de tener esta información? Porque, ¿qué interés ustedes quisieran ganar en su dinero? ¿El 3%, el 6% o el 12% según este concepto? O sea, ustedes podrían eh, ahorrarse más de 2 millones de dólares si no sabemos dónde invertir o dónde poner nuestro dinero. Porque, ¿qué diferencia, no, chicos? De 40.000 a 2.5 millones. O de 160.000 a 2.5 millones. Entonces, ¿qué tan importante es saber qué dinero o qué interés está ganando nuestro dinero, pero también qué interés está pagando nuestro dinero? ¿Verdad? Ahora, 50.000 ahorrado por 40 años al 0.5%, miren la diferencia, chicos, 61.000. Al 3, 165.000. Pero al 9%, más de 1 millón, 1.8 millones. Entonces, ¿qué tan importante es tener ese conocimiento de la regla del 72? ¿Qué interés está ganando nuestro dinero? Entonces, entre más interés, mucho mejor para nuestro dinero en el largo plazo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el poder del interés compuesto? Así como lo vieron, 10 a 20, 20 a 40, es el interés que gana del interés. Entonces, alguien de pronto no tiene los 10.000, así como lo vieron en el ejemplo anterior, pero ¿qué tan fácil es gastarse $50 a la semana en cosas que a lo mejor no necesitamos? ¿Verdad? No más salir a Nueva York, chicos, ¿verdad? Son 100, ahora sí, sales, invitas a alguien, 200, 300 en una noche. Entonces, 50 semanales, muy fácil gastar. Son 200 al mes. Entonces, ¿cuál es el poder del interés compuesto? Ahora yo quiero es que darles a ustedes esperanza de que poco dinero a través de los años va a ser bastante la diferencia. Entonces, de pronto me van a decir, sí, Cris, yo no tengo $10.000 ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué tan fácil es gastarse 50 semanal? Ahora, 50 semanal son 200 de ahorros mensuales, que si los ahorramos por 37 años, de edades de 30 a 67, al 3% podríamos tener 162.000. Hey, no es mucho, pero mejor que nada, ¿verdad? Al 6% serían 327.000, pero al 9% serían 714.000, ¿verdad? Entonces, estos son conceptos, no es, como se dice, no son inversiones garantizadas. Son conceptos, chicos. Ahorita vamos a hablar un poco más de dónde encuentro ese 9%, dónde encuentro ese 6%, dónde encuentro ese 12%. ¿Verdad? Ahorita estamos hablando de conceptos. Ahora, ¿qué tan importante es tener la información del interés compuesto que pequeño dinero a través de los años puede estar haciendo una buena cantidad, ¿verdad? Especialmente
muchos latinos me dicen, pero Cris, yo me veo retirado en mi país. Ok, nadie te dijo que no te puedes retirar, pero ¿qué haría mejor o qué haría más sentido? ¿Retirarte con pesos? Yo soy colombiano, ¿con pesos colombianos? ¿O te gustaría retirarte en Colombia con dólares? ¿Verdad? Entonces, para que ustedes empiecen a pensar un poco en esas cosas de, wow, sí, yo me voy viviendo en otro país, yo me voy viviendo aquí en Estados Unidos, pero que sepan qué tan importante es ahorrar 50 semanales al 9%, interés compuesto, regla del 72, ¿verdad? El interés compuesto, así como lo dijo Albert Einstein, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Lo dijo David Elias en el 99. Ahora, la tasa de rendimiento es la clave. Ya vimos del 3%, 6%, 9%, 12%. Ya ustedes entendieron que a un interés mayor, más chance o más rápido se va a duplicar nuestro dinero a través de los años. Entonces, un crecimiento de una inversión de $10,000, por ejemplo, del 31 de diciembre del 91 al 31 de diciembre del 21, ha generado en el S&P 500, que son las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, ha dado un retorno de crecimiento del 10,64%. Entonces, si dejamos esos 10,000 invertidos en el S&P 500, en el S&P 500, que ha dado un interés del 10,64, eso quiere decir que ha generado 208,000 durante el 91 al 21, casi 20 años, no, 30 años. 91, 2001, 2011, 2021, 40 años, ¿verdad? 10,000 en 40 años al 10,64, ahora son 208,000. Al 5%, invirtiéndolos en bonds del gobierno, $46,000. Al 2,29, $19,000. Y a la inflación, 2,35%, serían $20,000. Entonces, ¿qué tipo de rendimiento necesitas para alcanzar tus objetivos? Entonces, la inversión en fondos mutuos puede ser una buena manera si no tenemos el conocimiento dónde invertir en algo más, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de cómo funciona el mercado, la bolsa de valores. Vamos a hablar de suposiciones versus historia, ¿verdad? Porque las finanzas son ciclos. Vamos a aprender un poco de eso. Ahora, invierta con la cabeza, no con las noticias o con los titulares. Porque algo que tenemos que entender es que el, las noticias o el media, el gobierno y los bancos van a trabajar en equipo. Porque les voy a dar así una analogía. Digamos en el 2008, donde hubo una crisis financiera, ¿verdad? El- las noticias hablaban de solo cosas negativas, que el mercado se cayó, la bolsa de valores está en el piso, y la mayoría de las personas viendo las noticias, ¿ustedes qué creen? Si tenían dinero invertido en la bolsa de valores y están viendo que la bolsa de valores está cayéndose, ¿qué haría la mayoría de las personas? Lo sacan de las inversiones, pero ahora ¿dónde lo van a poner? En algo seguro. ¿Qué es algo seguro? En la casa o ahora el banco. Entonces, las noticias le dijeron a las personas que se estaba cayendo el mercado, lo pusieron en el banco. El banco ahora se dio cuenta que todo está en descuento porque el mercado está cayéndose, ¿verdad? Ahora compraron más acciones con el dinero que las personas sacaron de sus inversiones, ¿verdad? Entonces el gobierno, el MIRIA y los bancos trabajan juntos.
Entonces, por eso necesitamos es tener conocimiento de cómo funcionan las finanzas, cómo funciona la bolsa de valores, para que cuando haya oportunidades, vamos a aprovechar esas oportunidades, no con miedo, sino con sabiduría. Entonces, si invirtió 10.000 en el mercado de valores el 31 de diciembre de 1991 y lo dejó en el mercado, incluso cuando las noticias eran malas, 30 años después del 31 de diciembre del 2021, su inversión habría crecido a 208.000, como lo vimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tantas cosas negativas y qué tantas cosas han pasado en el mundo desde 1991? Entonces, aquí lo podemos ver en la gráfica. Son eh, cosas de la historia que han pasado, como la guerra de Bosnia, el bombardeo al World Trade Center aquí en Nueva York. En Asia sufrieron crisis financiera. Vámonos al 2008. Crisis financiera en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a hablar de el coronavirus. Pero si ustedes ven la tendencia de lo que es las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, ustedes que ven en la gráfica a través de todos estos años. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero ¿cuál es la tendencia? Si ustedes ven la gráfica, que va creciendo, ¿verdad? Entonces la economía de Estados Unidos y del mundo a través de los años va creciendo a través de este periodo. Incluso cuando las noticias eran malas, ¿verdad? Ahora, si vemos los números de abajo, son los puntos positivos y negativos que ha tenido la historia del mercado financiero, de la bolsa de valores. Entonces, veamos el 2008. En el 2008, crisis financiera, bajó menos 37 puntos. Entonces, vieron en las noticias, el mercado, la bolsa de valores bajó menos 37 puntos, se asustó la gente que no tenía el conocimiento sacó su dinero, lo puso en el banco, pero miren lo que pasó el año siguiente. El año siguiente se recuperó al 26.46. Al año siguiente siguió subiendo. Los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los próximos 9 a 10 años, en este caso 9, el mercado favoreció y siguió creciendo. Entonces, las personas que no tenían el conocimiento estaban asustadas, retiraron su dinero y perdieron el chance de recuperarse y de que siguiera creciendo su dinero, ¿verdad? Entonces, conocimiento aquí es que cada vez, o la analogía que yo doy es esta. Por ejemplo, ¿ustedes cuándo comprarían una casa? Cuando el mercado de las casas está costoso, vamos a comprar una casa, o cuando el mercado de las casas ha bajado. Cuando el mercado de las casas ha bajado porque están costando menos, mejor para mi bolsillo que me voy a gastar menos en comprar esta casa. Entonces, la pregunta ahora es, ¿ustedes cuándo comprarían acciones o cuándo empezarían a invertir en la bolsa de valores? Cuando el mercado de la bolsa de valores está creciendo y le está yendo muy bien, o cuando el mercado de las acciones decreció y hay malas noticias. Entonces ahí ustedes responderán la pregunta. Entonces vamos a ver más a detalle lo que pasó desde 1992, ¿verdad? Aquí, en el 2008, menos 37 puntos. Subió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años de crecimiento. Volvimos a tener puntos negativos, pero miren lo que pasó al siguiente año, al siguiente año,
al siguiente año. Estamos en el 2024, chicos. Entonces, ya ustedes entendieron, conocieron que por historia, a pesar de las noticias malas, el mercado ha dado un promedio del 10,64% y que hay más números verdes que rojos. Entonces, no estamos hablando de apostar, pero si ustedes fueran a apostar y ustedes ven de todos estos números entre rojos y verdes, ¿verdad? Ustedes pusieran una apuesta, ustedes tendrían más chance de ganar o de perder si ven que hay más verdes que rojos, ¿verdad? Entonces no estamos apostando porque es tener un conocimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo estoy explicando de por qué debemos invertir con la cabeza y no con las noticias que nos dan ese miedo de saber cómo funcionan las cosas. Ahora, ¿qué son esos fondos mutuos? Vamos a hablar un poco de esas definiciones. La mayoría de las personas conocen qué son acciones, pero no entendemos cómo funcionan los fondos mutuos. Entonces, ¿qué son acciones? Acciones o bonos son simplemente una compañía. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar acciones de Toys R Us, vamos a comprar acciones de Amazon, vamos a comprar acciones de Apple. Entonces, comprando una acción de Apple, solo me da una acción de Apple. Comprando una acción de Amazon, solo me da una acción de Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Si Toys R Us se fue del mercado, fracasó y se fue a la bancarrota y teníamos una acción con Toys R Us, ya esa acción ya no la tenemos, ¿verdad? Se perdió. Entonces, ese es el miedo que la mayoría de las personas entiende que es de invertir dinero en la bolsa de valores, que si lo invertimos vamos a automáticamente a perder. Y no, ese no es el caso si invertimos en el vehículo adecuado, como puede ser un fondo mutuo. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un grupo de inversionistas individuales, como tú, como yo, como Miche, que vamos a invertir en diferentes vehículos. Estos son simplemente nombres que el gobierno les da para ver cómo van a ser taxados. 401k, IRA, lo mejor la mayoría de ustedes tienen un 401k si trabajan para una organización, una compañía. Y esos planes de retiro o inversiones, ellos invierten en fondos mutuos. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Es un porcentaje de esas compañías que estábamos comprando acciones. Entonces, ya no vamos a comprar una acción de Apple, sino vamos a comprar es un porcentaje, en este caso, 1% de Apple, 2% de bancos, 2% en Amazon, 1% en Exxon, 2% en Toys R Us. Ahora, ¿qué pasa si teníamos dinero invertido en Toys R Us? Esa compañía fracasó, pero nuestro dinero está invertido en diferentes o diversificado en diferentes compañías que siguen creciendo. Es decir, si una compañía le fue mal, ese grupo de inversionistas que está manejando este fondo va a retirar esa compañía y va a poner una nueva que va a ayudarle a este fondo o a este grupo de compañías a tener ese promedio del 10,6955% que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué es una acción? Una acción es simplemente que tú inviertes en una compañía. Un fondo mutuo es que tú tienes diferentes compañías en ese portafolio, en ese fondo. Entonces, un ejemplo, una acción de Apple cuesta $100. $100 me dieron para comprar una acción de Apple. Ahora, si yo pongo $100 en este fondo mutuo, voy a tener 1% de Apple, 2%. Entonces, no voy a perder todo mi dinero. ¿Por qué? Porque está diversificado. Entonces, un fondo mutuo típico tiene más de 150 compañías o acciones en promedio, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a dar un ejemplo de por qué
¿cuál sería la importancia, primero, de tener una estructura, de entender qué es planeación financiera? Segundo, es de aplicar conceptos para lograr a ese objetivo o esas metas a largo plazo, que va a ser un ejemplo de la jubilación, que es uno de los objetivos que muchos deseamos. Entonces, imagínense este ejemplo de jubilación, chicos. Alguien que ahora tiene 30 años. La meta es retirarse a los 65, con 6.000 dólares mensuales. Ahorros necesarios para los 65 deberían tener 1.1 millón. 1.175.000 en ahorros a los 65 para que puedan empezar a retirar 6.000 dólares mensuales. Esto se llama un número de independencia financiera. El 1.1 millones es el número de independencia financiera. Entonces, lo primero es, deberías averiguar cuál es tu número de independencia financiera. ¿A qué edad tú te quieres retirar y con cuánto dinero mensualmente para que podamos calcular cuál es tu número de independencia financiera? Entonces, algo que vamos a aprender es tu número de independencia financiera, que es como un objetivo tangible para saber qué tenemos que hacer para llegar ahí. Porque si no tenemos un objetivo tangible, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? Entonces, lo que tenían era 30.000 dólares en un banco, en un IRA, que es un plan de retiro, ganándose el 1%. ¿Se acuerdan de la regla del 72? Ahora, ellos estaban agregando 200 dólares al mes. Si continúan haciendo ese plan, cuando cumplan los 65 años, van a tener 143.000 dólares. Entonces, ¿qué retiro o cuánto tiempo esta pareja va a poder retirarse? ¿Cuántos años? De pronto 2, de pronto 3. Entonces, después de los 2 a 3 años de estar retirados, se les acaba el dinero, ¿qué tienen que volver a hacer? Ustedes lo han visto en Walmart, Target, McDonald's, todos estos diferentes lugares, donde hoy en día hay muchas personas que deberían estar pensionadas, pero simplemente porque no planearon, ¿verdad? No planearon, ahora les tocó estar en esa situación. Entonces, chicos, la gente no planea en no retirarse, sino que ellos no planearon para retirarse, ¿verdad? Ahora, ¿cómo les vamos a ayudar? Con esta educación aprendimos, regla del 72, la importancia de empezar antes que después, ¿verdad? Que el tiempo hace un factor muy grande. Tercero, la importancia de interés compuesto. ¿Qué son acciones? ¿Qué son fondos mutuos? Para que tú tengas una información y tomes una decisión informada para manejar tu dinero. Ahora, ¿cómo le ayudamos a esta pareja? Le dimos esa información, esa educación. Ellos entendieron que deberían ganar más interés en su inversión. Los 30.000 que tenían en un banco, los vamos a cambiar a un fondo mutuo que va a dar una tasa de rendimiento del 9%. Ahora, si siguen ahorrando los 200 al mes, esto podría generar a los 65 1.2 millones de dólares. Entonces, ¿cómo te gustaría retirarte? ¿Con información, conocimiento y aplicación de los conceptos? ¿O te gustaría seguir por el camino que vas? Si aún no tienes nada guardado, siempre puedes empezar hoy. ¿Qué es mejor? ¿Tener o no tener un plan? Algo es mejor que nada, ¿verdad, chicos? Porque ahora, para ya ir terminando, hoy en día, el 78% de los trabajadores a tiempo completo estamos viviendo del cheque al cheque. La inflación está creciendo. El costo de vida, la comida, la gasolina, no está volviéndose más económica. No está más costosa a través de los años. Entonces, nuestro cheque no está creciendo con esta inflación. Por eso es que deberíamos preguntarnos cuántas formas estamos generando dinero.
empleado, trabajar independiente, somos dueño de negocio, somos inversionistas. ¿Cuál eres tú? Mínimo deberías tener dos, si no son las cuatro. Ahora, si tienes las cuatro, estás en un buen camino, en un excelente camino. Si tenemos una, tenemos que no depender de solo esa fuente de ingresos, sino generar otro tipo de ingreso. Entonces, en escala del 1 al 10, ¿qué tan importantes son tus metas? Si su ingreso no le alcanza para lograr esas metas actuales y sus sueños, tenemos tres opciones. La primera, que pasa mucho, es que ya nos rendimos por nuestras metas y nuestros sueños, ¿verdad? Lo segundo es poder mañana ir a donde tu jefe a pedirle un aumento en tu salario. Y lo tercero es que no dependas de un trabajo, no dependas de tu jefe, no dependas de esa empresa, pero dependas de ti mismo. Entonces deberías empezar a hacer algo más de tu profesión actual. Porque imagínate qué pasaría si continúas con tu trabajo, pero empiezas a hacer otra fuente de ingresos. ¿Qué pasaría si usted ganara $1,000 adicionales al mes? Usted podría invertir $1,000 en sus ganancias al 9% durante 25 años, te volviste millonario. Más de $1,000,000 ahorrados. Simplemente porque aprendiste, pudiste generar otros ingresos y ahora con esos ingresos, invertirlos, poner el dinero a trabajar para ti, te volviste inversionista y pudiste generar más de 1,000,000 después de 25 años. Ahora, ¿qué más podrías hacer con otros $1,000? De pronto pagar deudas, de pronto ir a unas vacaciones que te las mereces, que trabajas duro, comprar una casa nueva o simplemente ahorrarlo para tus hijos. Pero de 500 a $1,000 te cambiarían tu estilo de vida actualmente. Como lo dije antes, las personas no planean en fallar, sino simplemente fallaron en planear. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que le damos a las familias, a las personas, ¿verdad? Es simplemente un análisis de necesidades financieras. Nosotros lo llamamos un FNA, un análisis de necesidades financieras. Es un programa personalizado, va a ser confidencial, porque obviamente yo tengo unas licencias con el gobierno que me permite dar esta información y ayudar a personas a conectarlo con los servicios. Y es gratuito. ¿Por qué? Porque ustedes son parte de Latin Vibes, que les vamos a ayudar a alcanzar esas metas y objetivos y a tener ese plan financiero. No solo la educación, vas a tener un plan y vas a tener un guía que te va a ayudar en ese proceso. Entonces, simplemente un GPS financiero que te va a ayudar a encontrar respuestas y preguntas a las preguntas más importantes dentro de tus finanzas. Entonces, otra vez, ¿cómo se dice? Un recap, un resumen. Planeación financiera es construir esta casa, tener una organización, tener una red de seguridad. ¿Qué hablamos esta noche? De la importancia de tener una protección de ingresos. ¿Por qué deberíamos tener un fondo de emergencia? ¿Qué tan importante es tener un presupuesto para salir de deudas y lograr esas metas a largo plazo con un conocimiento de la regla de 72, interés compuesto y fondos mutuos? Ahora, ¿por qué las personas deberían saber o tener un conocimiento en finanzas? Porque es la industria más lucrativa del mundo. Somos un servicio esencial para las personas. Hoy en día faltan muchas personas con licencia para dar esta información. Por eso es que ahorita eh, Micho me pidió que hiciera esto. Yo le dije, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque podemos tocar más personas, más familias. O sea, yo diariamente puedo hablar con ciertas familias. Pero ahora con esta plataforma, con Miche, estamos logrando impactar a muchísimas más personas. ¿Por qué? Porque hay una falta masiva de personas con licencia para dar ese tipo de información. Porque miren, en los Estados Unidos,
hay más de 1 millón de abogados, hay más de 1 millón de agentes de bienes raíces, hay más de 800.000 doctores, pero simplemente 285.000 profesionales como yo que tenemos licencias en la industria financiera. Miren lo que va a pasar. 41% de los profesionales con licencia tienen más de 58 años, pues ya se están retirando, y en los próximos 5 años, 116.000 de los 285.000 van a retirarse, van a parar de trabajar. Por eso es que información como esta, a lo mejor no la hemos recibido de nuestros padres, de los colegios, la universidad o de los bancos. Entonces, ese es mi trabajo, chicos, darles esa educación, darles esa información para que ustedes empiecen a aplicar los conceptos para tener esos logros, esas metas en cuanto a sus finanzas, ¿verdad? Ahora, si llegaste hasta este punto, te gustó la información, vamos a darte una asesoría totalmente gratis por ser parte de esta comunidad tan hermosa que Miche está generando en cuanto a abundancia, prosperidad, porque es tan importante rodearse de personas positivas, ¿verdad? Para que termines o empieces el año con un mapa para dónde vas, dónde estás, qué quisieras. Pero te vas a tener un mapa. El paso uno es sígueme en Instagram. Mi nombre es C. Denis con doble N, G9, me vas a encontrar. Ahí yo pongo cosas de mi vida, a veces pongo también conceptos que estoy haciendo con mi equipo. Y el paso dos es que si estás en Estados Unidos, mándame un mensaje directo por WhatsApp, que mi número es el que está ahí abajo, 732-491-1527, para conocerte un poco mejor, a ver de tus objetivos, tus metas, qué tanto conocimiento tienes en finanzas y poderte ayudar de una u otra forma, no simplemente con conocimiento, pero pues obviamente con la aplicación, ¿no? Entonces, bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña seminario en cuanto a invierta con la cabeza y no con las noticias o los titulares. Y estamos en contacto en una futura seminario. Que tengan muy buena Navidad y terminen el año o comiencen el año con todas esas metas financieras, en esas metas emocionales, en esas metas espirituales y en todas sus metas como personas, chicos. Entonces, un gusto y que tengan buena noche. Chao, chao. Eh, ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas o no? Entonces, Miche, No se escucha, o sí se ¿me escucha. escuchas? Espérate, te llamo el regular. Bueno.